Te adoramos, Jesús, aleluya. Dios les bendiga en esta mañana de manera especial. Estamos más que contentos de poder estar aquí, ¿verdad? Con la oportunidad del Señor nuevamente con cada uno de ustedes. Queremos compartirle una palabra del Señor muy especial y esperando en el Señor que le ministre de la misma manera que nos ha ministrado a todos. Pero antes de eso, vamos a darle gracias al Señor por esta poderosa mañana, por su misericordia. Dele gracias que hoy pudo levantarse, que hoy pudo abrir sus ojos, que hoy pudo abrazar, que hoy puede ver a sus familiares, porque hay muchos que no tienen esa oportunidad. Así que ahí donde usted esté, vamos a clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores y a darle gracias por esta hermosa oportunidad. Amantísimo Padre Celestial, a ti te damos la gloria y te damos la honra. Te exaltamos y te glorificamos. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por esta mañana regalarnos un día más de vida. Gracias por esta oportunidad tan hermosa. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros nietos, por nuestros familiares, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque reconocemos que es por tu misericordia, Señor, que hemos despertado en esta mañana. Padre, en esta hora nos unimos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Tú conoces, Señor de la gloria, en este momento a quien va a llegar este audio que necesite fortaleza, alguien que necesite un abrazo, alguien que necesite revestidura, Dios mío, en esta mañana. Alguien, Señor, que a lo mejor tuvo un fin de semana fuerte, Señor, y que en esta mañana, Padre Santo, se encuentra en un momento decisivo de su vida. Padre, clamamos, Espíritu Santo, tú que no conoces distancia, tú que estás en todo lugar, Señor, tú que todo lo sabes, que llegues a ese hogar, que llegues a esa vida, que llegues a esa alma. Señor Padre amado, y que tú abraces en esta mañana de manera especial. Que te glorifiques, Espíritu Santo. Te damos gracias por este privilegio que tú nos otorgas de poder exponer, Señor, aunque sea un poquito de tu palabra por estos medios. Te pedimos, Señor de la gloria, que tú bendigas, Padre Santo, Jehová de la gloria, Señor, que tú renueves a cada persona que esta palabra vaya a llegar. Reconocemos, Padre Santo, Jehová, y creo que una de las cosas, Padre amado, Jehová, que más me encanta es que tu palabra confronta, Jehová, pero que en medio de ese confrontamiento, Señor, tú cambias, que en medio de ese confrontamiento tú te glorificas, Señor. Padre amado, a ti te damos toda la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que así será. Te adoramos, Dios. En esta poderosa mañana quiero compartir algo breve con ustedes. Algo breve, pero impactante y profundo. Amén. Así que esperemos que sea de mucha bendición. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, hay una poderosa palabra que es compartida para cada uno de nosotros. Y es un mandato. Amén. Pero dice la poderosa palabra del Señor. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos un mandato, amén. Tenemos una orden que seguir. Y esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo nos da una orden en el cual debemos de ir y predicar la palabra a todo el mundo. ¿Qué hacemos cuando hemos predicado la palabra del Señor? ¿Qué hacemos cuando la hemos enseñado? ¿Qué hacemos cuando llegan esos momentos que decimos, he hecho hasta donde han llegado mis fuerzas? ¿O has salido tú a hacer la obra del Señor? En esta poderosa mañana quiero hablarte del apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 20, versículo 18 hasta el 21.
Pablo en este momento había salido desde Mileto y iba hacia Éfeso, pero hizo llamar allí a los ancianos de la iglesia. Pablo, un gran misionero, exponente de la poderosa palabra del Señor, les dijo, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y saben algo poderoso, voy a detenerme aquí, que en esta mañana, en esa orden que nos habla el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En esta mañana, esta reflexión se la quiero entregar a todo aquel que expone la palabra del Señor. En esta mañana le hablo a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los misioneros. Mire, a toda persona que se preocupa por llevar la palabra del Señor, porque es que hay momentos que llegan a la vida y te preguntas, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Y el apóstol Pablo pasó en varias ocasiones por este sentimiento, pero en esta mañana yo te voy a hablar de algo muy importante. Y es que dice la palabra del Señor que Él les dejó claro a ellos que Él en todo tiempo, le sirvió al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo que muchas veces cada misionero, cada pastor, mire, porque cada mensaje de domingo es un sacrificio para que usted y yo, para que cada oveja pueda recibir ese momento de confrontamiento con la palabra y pueda recibir a Jesucristo en su vida, que pueda reconocer qué medios puedo arreglar en mi vida porque quiero llegar a mi salvación, porque Él se está sacrificando, porque Él se está esforzando para que tú entiendas, para que yo entienda de que hay salvación, de que necesitamos cuidarla con temor y temblor. Y a mí me llama la atención porque hay muchas personas que pueden decir que el predicar, que el enseñar, que el ser misionero evangelista puede ser fácil. No, es un momento sacrificado, es un proceso de dolor. Y Pablo sabía esto. Pablo había servido al Señor con tanta humildad, pero a la misma vez con muchas lágrimas. Él mismo les explicó y les dijo, estoy en diversas pruebas que me han venido por predicar la verdad, por enseñar la palabra del Señor, por llevar la palabra de salvación y vida eterna a las almas. Por todo esto que he recibido tantas pruebas, tanto dolor. Y aquellos que están supuestos recibirme con la palabra, lo que hacen es acechanzas contra mí. Y Pablo hablaba de los judíos. Amén. La vida de un creyente, mis hermanos, no es fácil. Convertirse al cristiano, arrepentirse, volverte un hijo de Dios y ser reconocido como tal, porque todos somos criaturas de Dios, claro que sí. Pero aquellos que han reconocido a Cristo como su único y exclusivo Salvador, aquellos que han creído en Él son sus hijos.
Cuando tú vienes a los pies de Cristo, mi hermano, no te solucionan los problemas. Yo no puedo decirte en esta poderosa mañana que el caminar es fácil, que el predicar la palabra es fácil, que exponer, que levantarte y prepararte cada semana y exponer una predicación, un mensaje, un sermón, como usted quiera decirle en esta poderosa mañana, no es fácil. Claro que no lo es. Es un sacrificio. Duele. Y Pablo dejaba claro que él estaba en ese proceso, que él se sentía de esa manera y que había recibido mucho rechazo por los judíos, aquellos que habían de verdad creer en la palabra. Pero Jesús fue bien claro aún con sus discípulos: me han rechazado a mí, así que prepárense porque sí va a venir persecución, pero no se callen, sigan llevando la palabra del Señor a toda criatura. No hagas excepción de personas, lleva la palabra y el mensaje de salvación. Y eso hizo el apóstol Pablo. Y es que la vida del creyente que predica la palabra del Señor, ese creyente que exhorta, no es una vida fácil. Aún en medio de las lágrimas, aún en medio del dolor, el apóstol Pablo nunca se dio por vencido. Y es que el mensaje de salvación era para él mucho más importante. Que aún en medio de esa persecución, aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, no perdía ninguna oportunidad para presentar el mensaje que podía cambiarle la vida a un alma. Aunque predicó su mensaje de diferentes formas y lo ajustó a sus oyentes, lo cual quiere decir, y les voy a explicar en esta mañana, y es que tenemos que aprender a conocer cuando estamos predicando o estamos enseñando y llevando la palabra a diferentes ambientes. Si ahora mismo usted es exponente de la palabra, qué bonito es que le digan: mire hermano, usted va a ir a predicar a Guatemala. Usted va a ir a predicar a México. Usted va a predicar en Santo Domingo, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Honduras. Se va a ir tal vez a África. Va a ir a China. En cada uno de estos lugares que el Señor le permita ir con la palabra del Señor, usted va a ver que depende a las personas que usted le va a llevar la poderosa palabra del Señor, este mensaje de salvación. Usted va a tener que ajustarse, aceptar, modificar, y el Espíritu Santo le va a ir dirigiendo a cómo expresarse, a cómo hablar, y sobre todas las cosas a llevar la palabra de salvación, la palabra que cambia. Porque si Pablo se ajustaba así a sus oyentes, no cambiaba la palabra, no cambiaba el mensaje, seguía siendo el mismo mensaje. Todos necesitamos arrepentirnos de los pecados. Hay tanta necesidad de las almas que vengan al Señor, y por eso en esta mañana la familia de Entre Té y Palabra comparte contigo este mensaje. Es necesario ir por todo el mundo, y no te estamos diciendo que ir a predicar la palabra sea fácil, no, porque somos honestos contigo. Porque entendemos lo que pasa, y cada uno de los instrumentos de Entre Té y Palabra también ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, y han habido momentos que cada uno de los instrumentos que el Señor usa por este medio ha tenido esos momentos que puede decir: ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? He sufrido llevando la palabra del Señor, pero en medio de lágrimas no nos damos por vencidos, porque queremos que aún por este medio usted pueda escuchar el mensaje de salvación, ese mensaje de arrepentimiento, que es necesario que te arrepientas de tus pecados, que es necesario que vuelvas a Dios por medio de la fe en Cristo. Este era el mensaje que llevaba Pablo, y es el mensaje que nosotros te soltamos en esta mañana. Sí te quiero dejar claro que predicar la palabra del Señor y servirle a Cristo, vas a tener esos momentos bien difíciles, claro que sí, que vas a verte envuelto en muchas lágrimas, que va a haber tristeza, que va a haber soledad, que va a haber angustia, claro que sí.
Pero qué lindo es que puedas decir, pero las paso en Cristo, y nos gozamos en medio de diversas pruebas, que en medio de las lágrimas y en tiempos difíciles Pablo tenía alegrías cada vez que podía llevar la palabra del Señor, cada vez que había un alma que recibía la poderosa palabra de Dios, cada vez que alguien en la iglesia, después de una palabra confrontadora, la persona dice, yo acepto a Cristo en mi corazón, yo necesito de Cristo. Son esos momentos que te llenan de fuerzas. Predicador, maestro, misionero, evangelista que me escuchas, portador de la palabra de Dios. Son esos momentos los que nos refuerzan. Son esos momentos lo que vale la pena la lágrima, lo que vale la pena el sufrimiento, lo que vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque hay un regocijo en el cielo cuando un alma viene a Cristo y celebramos esa victoria como cuerpo del Señor. En ese momento Pablo olvidaba los tiempos difíciles, olvidaba las tristezas, olvidaba las lágrimas por ese momento de alegría, por esa victoria adquirida. Pero yo quiero decirte en esta poderosa mañana que es necesario que así como el apóstol Pablo estemos siempre listos para hablar de la palabra del Señor a todos los que tengamos de frente, a todas esas personas que el Señor nos da la oportunidad de bendecirlos con una palabra de vida, porque eso es la palabra de salvación, una palabra de vida. Y hay muchas personas esperando una palabra de vida. Sabes que en medio de todas las cosas hay algo tan poderoso en la vida de Pablo, y en estos versículos que acabamos de leer del libro de Hechos, era algo a lo cual quiero invitarte en esta poderosa mañana. Tú que me escuchas. Pablo tenía una entrega total, sin reservas. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no se guardaba absolutamente nada. Todo lo que el Señor ha depositado en tus manos, todo lo que el Señor deposita en ese corazón hermoso que usted tiene, todo lo que tú tienes ahí depositado es para otros. Es para bendecir a otros, es para llevarle la palabra de salvación a otros, es para decirle a otros, Cristo te ama, no quiere que vivas de esa forma. Cristo quiere restaurarte, quiere limpiarte. Él es experto cambiando panoramas. Pablo no callaba nada. ¿Sabes qué? Costó sangre tu vida. Mi alma te adora, Dios. Eso cuando tú te entregas en total, sin reservas, que no te guardas nada, puedes decir como el apóstol Pablo dijo. Cada uno de ustedes no tienen excusas. ¿Sabes por qué? Porque no me he negado a enseñarlos, a anunciarle la poderosa palabra del Señor. Porque no solamente hablo públicamente de Dios, sino que me voy casa por casa y te predico que Cristo viene, que te arrepientas, que te conviertas, que tu salvación fue comprada a precio de sangre. El apóstol Pablo sufría cada vez que llevaba la palabra del Señor. Mi hermano, cuesta. Y hay algo que en medio de estos versículos me llamó la atención. Porque el mensaje de Pablo, mi alma te adora, Dios, era de arrepentimiento. El mensaje de Pablo era de arrepentimiento. Y en esta poderosa mañana quiero reunir algo contigo. Gracias, Señor. El mensaje de Juan el Bautista fue de arrepentimiento. Y muchas personas piensan que el mensaje de Jesús cambió. No. Cuando llegó el momento de que acabó el ministerio de Juan el Bautista, mientras bautizaba a Jesús, ¿sabes una cosa? Que lo lindo es que cuando algo termina, algo nuevo comienza. Pero cuando Jesús siguió predicando la palabra de Dios, lo predicó bajo el arrepentimiento.
Y Pablo no cambió el mensaje. No modifiques tu mensaje. No le bajes, como dicen en Puerto Rico, no sé cómo le digan en tu país. Y si le dicen de una manera, ¿verdad?, diferente, no dudes en ponerlo aquí en los comentarios, comenta. ¿Sabes por qué? Porque hoy te digo, no le bajes. Sigue predicando la palabra de arrepentimiento. Sigue predicando que hay fe en nuestro Señor Jesucristo. Sigue predicando que Cristo viene. Sigue predicando, mira, arrepiéntete o te quedas. El tiempo se acerca. Nuestra redención es ya. No le bajes al mensaje. No le bajes. El apóstol Pablo sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero sabes que aún ligado al Espíritu, que es traducido, llevado de manera irresistible por el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo le había revelado a Pablo que lo iban a encarcelar y que iba a sufrir, claro que sí. Pero a pesar de tener él este conocimiento, mi hermano no dejó de cumplir su misión. En esta mañana quiero exhortarte a que no te calles. Que aún en medio del cansancio sigas predicando la poderosa palabra de Dios. Que sigas enseñando, que sigas llevando las misiones, que sigas evangelizando. Aún en medio de los momentos que tú sabes que puede sucederte, que va a suceder en tu vida, no temas, no desmayes. Sigue haciendo lo que tú has sido llamado. Pablo conocía que venían prisiones. Pablo sabía que habían tribulaciones. ¿Y sabes por qué de esto que te estoy hablando? En este capítulo 20, Pablo se encontraba en su tercer viaje misionero. Pronto se avecinaba la muerte de este apóstol. Y aún así no cayó su boca. Y es que no importa lo que este cuerpo pueda pasar, si hay una vida que salvar. No importa cómo nos podamos sentir, hay que llevar la palabra del Señor. Aunque tengas el conocimiento de que algo difícil estás atravesando en tu vida, de que algo puede suceder por llevar la palabra, no te calles. No dudes en cumplir tu misión. No te detengas. El carácter de Pablo fue firme. Fue demasiado ejemplo para aquellos ancianos en Éfeso, pero para cada uno de nosotros en esta poderosa mañana. Es necesario, déjeme decirle, que padecer por la causa de Cristo. Es necesario sufrir por la causa de Cristo. Así que vale la pena. Nunca piense que es en vano lo que usted hace, porque nada de lo que hace en el Señor es en vano. Nada. Así que no piense, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? En esta poderosa mañana les exhortamos, la familia de Entre Té y Palabra le exhorta y le dice, vale la pena. Por un alma, vale la pena. Por esa vida que estás administrando, vale la pena. Por esa vida que estás soltando lágrimas por llevarle la palabra de salvación, vale la pena. Pastor que me escuchas, pastor que vive la palabra, pastor que predica la poderosa palabra de Dios, vale la pena. Su trabajo no es en vano. Ministro, evangelista, misionero, vale la pena. No es en vano. Que sí sufre, claro que sí. Que le ha costado estar donde está. Que ha tenido muchas lágrimas llevando la palabra del Señor. Que ha recibido el rechazo por la poderosa palabra de Dios. Tranquilos. Y el Señor te dice, no temas, vale la pena.
El apóstol Pablo, mire, y más adelante en los capítulos de Hechos, aún en medio de la prisión, aún en medio del azotamiento, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la soledad, no permitió que eso le impidiera predicar la palabra del Señor. Usted no permita que su condición actual le impida a usted predicar la palabra tal y como es. No cambie su mensaje. No le modifique para acomodárselo a otros, no. Predique la palabra tal y como es y dígale: Cristo viene y es necesario que te arrepientas. Porque qué triste que muchos quieren ser salvos, pero nadie quiere arrepentirse. Mira, hermano, que exhorta la palabra. No se preocupe si no recibe likes. No se preocupe si no le dan muchos followers, porque no predica la palabra modificada como la andan predicando en estos tiempos. Persiste y se queda y escucha y se somete el que verdaderamente entiende que tiene una necesidad, que necesita que Cristo le transforme y que le cambie. Y eso es lo que buscamos en estos caminos. Así que quiero terminar con esto. Pablo siguió siendo un buen ejemplo, así que yo le exhorto a todos los de entre té y palabra, a cada instrumento que imparte la palabra, pero a cada pastor, a cada ministro, evangelista, misionero, maestro, que sigan dando el ejemplo, que sí se puede, que es que no hay nada imposible para el Señor, y lo lindo es que cuando nos ponemos en sus manos, Él es el que hace, el que dispone y el que decide, y mientras nos sometamos, Él se va a glorificar. Algo que llama la atención del apóstol Pablo, y lo voy a compartir con ustedes en la poderosa palabra del Señor. Te adoramos, Jesús. Que en el capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo deja algo bien claro. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estos eran los sentimientos del apóstol Pablo respecto a estas cosas. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Así que tú que me estás escuchando, repite esto conmigo. Pero de ninguna cosa hago caso. No importa lo que hablen, no importa lo que digan, no importa lo que critican, no importa los que quieran detenerme, no importa los que quieran callarte, no importa, varón y sierva del Señor que me estás escuchando. Ni estimo preciosa mi vida para mí misma. La vida ya no te pertenece, le pertenece a Cristo, así que no es más importante. A Pablo no le importaba lo que pudiera sucederle, lo que pudiera sufrir, con tal. Mira cuál era mire cuál precioso, cuál hermoso es como nosotros tenemos que entender. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal que termines ese llamado que el Señor te ha dado y ha puesto en tus manos con gozo, con victoria, con amor, porque a ese Dios le servimos. Con tal que acabe mi alma te adora, Dios, mi carrera con gozo. Gracias, Señor. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, porque es Él el que nos los entrega. Miren más, te voy a decir algo. Es Él quien te lo presta. Y Él desea que le ministre bien. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Con cada cosa que hagas, que digas, cómo te expreses en ese altar, cómo ministres a las almas en la calle. Mire, ahí es que das el testimonio. Ahí es que muestra a qué Dios le sirves. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En este versículo, Pablo simplemente le está dejando claro cuáles son sus sentimientos, dónde él está parado, y dejándoles claro, ya no me van a volver a ver, claro que no, pero déjame decirte que no he dejado de enseñarles. No tienen excusas de decir, no me advirtieron, no me dijeron, porque en todo lugar llegué. A toda persona abracé, a toda persona le exhorté.
Así que así donde tú estás, a donde te lleve Dios, predica la palabra. Cada oportunidad que te sabes que Cristo te ama, hay un Cristo que te ama. Y algo que llama la atención, ¿verdad? Y lo voy a decir, pues Pichón acá no está directamente en la palabra, pero quiero compartirlo con ustedes. Pablo consideraba que su vida no valía nada a menos que la usara para la obra de Dios. Pichón considera que mi vida, mire, que mi vida, la hermana que le está hablando aquí por estos medios, considera que mi vida no vale nada. ¿Usted sabe que no vale nada? No vale nada a menos que yo la use para la obra de Dios. Usted que me está escuchando, cada uno que predica la palabra del Señor, pastor, ministro, evangelista, misionero, cualquier portavoz, todo el que me escucha, mire, escuche y dígaselo a sí mismo. Mi alma te adora, Dios. Mi vida no vale nada a menos que yo la use para la obra de Dios y para su gloria, porque Él es quien le da valor a la vida. Él es quien da valor a ti. Él es quien te fortalece. Él es quien te abraza, quien te guía, quien te restaura. Y es como que la vida no tiene sentido cuando no lo tenemos. Y qué lindo que Él le añade ese sentido a la vida. Qué lindo que Él es el que le da valor a tu vida. Servirle al Señor era mucho más importante para el apóstol Pablo que cualquier beneficio que él pudiera obtener. Y para cada uno de nosotros debe de ser de esa manera. Servirle a Cristo es mucho mejor. Servirle a Cristo vale la pena. Servirle a Cristo es lo mejor que me pudo pasar a mí en mi vida. Que me rescatara, que me limpiara, que me perdonara. Y así debe de ser para cada uno de ustedes. Servirle a Cristo, mi hermano, mi hermana, ha sido lo mejor que le ha pasado a usted. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de lo que usted pueda estar atravesando, ha sido lo mejor que le ha pasado. Te adoramos, Jesús. La meta más importante de la vida de Pablo, mire, mi hermano, era hablarle a los demás acerca de Cristo. Y por eso, concluyo con esto, por eso fue el misionero más importante que jamás haya vivido después de Cristo. Porque nuestro primer misionero fue Jesucristo. Pero en esta poderosa mañana quería hablarles de alguien que también había padecido y que también tiene tremendo testimonio para impartirle, inyectarle fuerzas en esta mañana, energía. Sabes que nada es imposible para todo aquel que cree. Y hay algo tan poderoso que el apóstol Pablo fue el mejor y el más importante de los misioneros. Él fue a demasiados lugares exponiendo la palabra del Señor. Pero en esta hora, Dios está buscando más seguidores, más exponentes de la palabra, más personas que estén dispuestos, que aún en medio de las dificultades y las batallas quieran seguir dedicados a cumplir la gran tarea que el Señor nos ha encomendado. Esa tarea que te ha costado tanto, esa tarea que tal vez te lleva a las lágrimas, esa tarea que hay momentos que has dicho, ¿y cómo le hago ahora? Hay muchos pastores a veces que terminan un mensaje el domingo y automáticamente predicando el último mensaje de ese domingo ya están pensando, ¿qué voy a predicar, Señor? Dame la palabra para el próximo domingo. Mire, llega el agotamiento, pero aún en medio de ese agotamiento, aún en medio del cansancio, el Señor está buscando esos seguidores, está buscando esos portadores de la palabra, esos que estén dispuestos a cumplir con la misión, que estén dispuestos a cumplir con su tarea, que estén dispuestos a cumplir con su llamado, a cuesta de lo que sea. Esos son los que el Señor está buscando en esta poderosa mañana.
De manera especial, le quiero dar las gracias. Gracias por sintonizar Entre Té y Palabra. Gracias por unirse a esta familia. Pero les exhorto, con el corazón les exhorto, que espero que en esta mañana la palabra sea de bendición y sobre todas las cosas que estés dispuesto a cumplir esa tarea que el Señor te ha dado. Que no te quites, no le bajes al mensaje. Predica la palabra de Dios tal y como es. Que en medio de eso Dios se va a glorificar. Él se encarga de tus lágrimas. Él se encarga de tus persecuciones. Él se encarga de tu dolor. Él se encarga de todo aquello que en un momento piensas que te va a detener y al otro momento sacas fuerzas y te preguntas y acabas ese mensaje domingo o acabas esa enseñanza, sales de una misión en que el Señor te ha entregado y tú te preguntas, Señor, ¿cómo le hice? No tenía fuerzas. Y es ahí cuando Él te dice, soy yo el que me glorifico. Le damos la gloria. Exaltamos a Dios porque de Él es la gloria y la honra. Y clamamos que en esta mañana usted reciba fuerzas nuevas. Que usted reciba ese ánimo que necesita. Que usted reciba en este momento ahí donde está, que el Espíritu Santo le seque sus lágrimas. Que reciba ese afirmamiento en esta mañana, que no importa lo que estás viviendo, no estamos en tiempo que te detengas y mucho menos que te calles. Así que sigue predicando la palabra del Señor tal y como es. Y que el Señor se va a glorificar en tu vida. Recuerda que aún en medio de todas las adversidades que puedas estar pasando, el Señor se va a glorificar. Todo, mira, pero todo obra para bien. Dios les bendiga.